Hola, gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos aprendiendo las operaciones sobre las listas enlazadas simples y ahora es el turno de entender y cómo implementar en un lenguaje de programación la operación de eliminación en una lista enlazada simple. Así es que vamos a la explicación para posteriormente hacer su implementación a través de un pequeño algoritmo. Bueno, hablemos sobre la eliminación de los elementos en una lista enlazada simple. Y básicamente tenemos tres operaciones. Una eliminación de un elemento al inicio de la lista, en medio de la lista y al final de la lista. Y como lo hemos comentado en los ejemplos de las operaciones de inserción, aquí lo que hay que hacer es básicamente actualizar las referencias dependiendo de dónde se encuentre el elemento que queremos eliminar. Entonces vamos a este primer escenario, que es eliminación de un nodo al principio de la lista. Observa la imagen. Tenemos una lista compuesta de el número 3, 12, 15 y 18. El 3 es la cabecera de la lista. El 18 es el último elemento y por lo tanto, al ser simple, no tiene referencia. Así es que si queremos eliminar este primer elemento de la lista, lo que tenemos que hacer es básicamente dirigir el apuntamiento de la cabecera a el siguiente elemento, que en este caso va a ser el 12. Así es que no tenemos que hacer nada más, sino básicamente apuntar a la nueva referencia. Y si fuera este el elemento que queremos eliminar, en este caso el 3, pues ahora la cabecera va a ser el número 12. Y la lista ahora va a tener 3 elementos. Debemos entender que esa eliminación no la podemos hacer directamente. Internamente en el algoritmo vamos a tener que guardar la referencia a este elemento en una variable temporal, en este caso el de la cabecera, para poder hacer las actualizaciones. Ahora vamos a ver la eliminación de un elemento en una posición específica de la lista. ¿Qué pasa si queremos eliminar, por ejemplo, el segundo elemento, en este caso el número 6, en esta lista compuesta por el 3, el 6, el 12, el 15? Observa que el 15 no apunta a nada como siguiente elemento y la cabecera es el número 3. Pues si queremos eliminar este, básicamente tenemos que actualizar la referencia del elemento anterior a el siguiente, en este caso va a ser hasta el 12, y con eso bastaría para actualizar las referencias. Así es que básicamente es la forma simple de explicarte cómo es que va a suceder esto. Ahora que veamos el algoritmo, pues vamos a entrar en más detalles, pero conceptualmente esto es lo que debe de suceder. Y bueno, cuando vayas a eliminar un nodo de la lista, pero que este esté al final, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Antes de que hagamos esa eliminación, pues tenemos que actualizar la referencia de un elemento previo a ese último elemento. En este caso, observa, tenemos una lista compuesta por el 3, el 12 y el 15. El 3 es la cabecera y el 15 es el último elemento, pero no tiene una siguiente referencia. Cuando tú lo eliminas, antes de hacer eso, debemos actualizar la referencia de un elemento anterior a nulo o que no tiene referencia alguna, porque ahora se va a convertir en el último elemento. Entonces, de esta manera es como vamos a implementar estas tres formas, estos tres escenarios de la eliminación en una lista enlazada simple. Vamos ahora a verlo cómo lo vamos a implementar en un lenguaje de programación mediante la codificación de su algoritmo. Continuemos con el aprendizaje del algoritmo de eliminación en listas enlazadas. Para ello, lo que voy a hacer es abrir un navegador. Ve a la página de jupyter.org para poder trabajar con la plataforma. Y bien, ya que estás dentro de esta plataforma, vamos a ir a la opción Jupyter Notebook, darle clic aquí en este botón, Try it in your browser. Vamos a ir aquí a esta parte, esta sección, y vas a seleccionar Jupyter Notebook. Ahí va a abrir
Y vamos a trabajar con un nuevo notebook para generar esta versión de el algoritmo de eliminación. Vamos a esperar por ahí a que finalice la carga. Está correcto, todo bien. Ahora vamos a generar un nuevo notebook para que podamos codificar en estas celdas. Vamos a seleccionar un kernel. Voy un poco rápido porque ya lo hemos visto en otros videos. Voy a seleccionar Python 3.13 como mi kernel predestinado para este notebook, y en esta primera celda voy a generar el algoritmo de la eliminación de un elemento de la lista al inicio. Entonces ya está ahí cargado. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una clase como lo hemos hecho, class node. Vamos a definir la función de inicio con def --init --, y vamos a pasarle el parámetro self y el valor de x. Esto ya lo hemos hecho con los anteriores ejemplos con los algoritmos de inserción, y vamos a poner que dentro de este método init el valor de data, que va a ser un atributo de esta clase, va a ser igual al valor de x, y self.nest, el cual va a ser una referencia al siguiente elemento de esta lista, inicialmente sea none. Vamos a dar enter por ahí. Ahora sí, vamos a definir el comportamiento de la función que va a eliminar el primer elemento de la lista, o básicamente la vamos a conocer como que se va a eliminar el elemento head. Vamos a llamar de hecho a la función así, delete head, y le vamos a pasar justamente el inicio de la lista, el elemento head. Ahora, dentro de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si head is none, es decir, si no hay nada, pues simplemente no hagas nada. Return none. Si eso no se cumple, entonces vamos a hacer un intercambio de apuntamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una variable que se va a llamar temp, y le vamos a asignar ese primer elemento que es la cabeza, que es el head. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Al head le voy a indicar como variable que el siguiente elemento de ese head ahora va a ser la cabeza con head.nest, y luego que ese elemento temp ahora es none, es decir, ya no tengo referencia a nada. Y ahora sí, return head para que me devuelva ese primer elemento. Y ya terminamos. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es que vamos a eliminar ese primer elemento y debemos actualizar las referencias para que no queden por ahí sin referencia alguna. Ahora vamos a definir nuestra tradicional función de impresión. La vamos a definir con def print list, y aquí en esta versión le vamos a llamar cur, que es el elemento actual, que en este caso cuando la invoquemos le vamos a pasar head. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de esta función de impresión de la lista? Que mientras while ese elemento actual cur is not none, es decir, mientras hay una referencia que tenga algún valor, vamos a imprimir dentro de este while lo siguiente: el elemento en cuestión, es decir, el actual cur data, y vamos a utilizar un espacio con esta nomenclatura, y posteriormente vamos a preguntar if ese elemento actual cur.nest, es decir, el elemento que tengo tiene una referencia, is not none, es decir, tengo algo, pues va a seguir imprimiendo en esta forma. Print, ponemos este símbolo para que parezca una flecha y ponemos un espacio al final. Posteriormente, después de esto, dentro del mismo while vamos a avanzar al siguiente elemento, en este caso cur es igual a cur.nest, es decir, el siguiente elemento va a ser el actual, para que se siga recorriendo la lista. Y hasta ahí.
hemos terminado. Ahora vamos a poner if, como lo hemos hecho, name, guión bajo, es exactamente igual a main. Esta es una validación que normalmente se hace cuando queremos hacer referencia a un hilo principal y lo habíamos comentado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer para poder ejecutar esta celda. No es necesaria, simplemente es una práctica de programación que estamos utilizando del propio Python. Bueno, vamos a definir ahora una cabeza de la lista, un head, y lo vamos a asignar con una instancia del nodo que va a ser el número 8. Luego, como lo hemos hecho head.nest, el siguiente elemento va a ser un nuevo nodo, en este caso va a ser el 2. El siguiente nodo de ese nodo con la siguiente nomenclatura, head.nest.nest, va a ser igual a node con el valor de 3. Recuerda que esto es como si pusiéramos esto aquí porque a eso equivale. Simplemente estoy ahorrando líneas de código. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un cuarto nodo que ahora haga referencia al valor de 1 y otro nodo que va a ser el último con .nest porque va a ser la referencia del anterior con un valor de 7. Ahí ya casi terminamos. Ahora sí, delete head lo que nos va a devolver va a ser este elemento cabeza que va a ser el que va a quedar posterior a la eliminación, porque eso es lo que hace esta función. Entonces creo que todo está alineado bien. Vamos a mandarla llamar aquí debajo de esta línea y le vamos a poner que como nos va a devolver el head, vamos a invocar a delete head y le vamos a pasar la cabeza actual y se va a actualizar con la cabeza que va a quedar y eso nos lo va a almacenar en esa variable. Y ahora sí, una vez que nos la devuelva, vamos a imprimir la lista y le vamos a pasar la cabeza. En este caso es el primer elemento que quedó. Bien, vamos a ejecutarlo a ver si todo está bien. Creo que no hay errores. A ver, vamos a darle clic aquí y aquí está. Observa, se generó una lista inicial con un 8, luego un 2, luego un 3, luego un 1 y luego un 7. Mandamos llamar a delete head y eliminó el 8, pero básicamente tuvo que actualizar las referencias porque si no, esto no se podía conectar. Así es que de esta manera podemos eliminar el primer elemento de la lista. Vamos ahora a implementar cómo se eliminaría un elemento en específico de la lista. En este caso vamos a continuar con la eliminación de un nodo en una posición en específico. Para ello voy a reutilizar esta parte de mi primer algoritmo donde tengo la definición del nodo. Recuerda que tengo un dato, un data y una referencia a un elemento siguiente que le voy a llamar nest. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahora es, fuera de esta definición de clase como lo hemos hecho, voy a definir una función con def que se va a llamar delete node. En este caso le voy a pasar nuevamente el primer elemento o el head de esta lista. Le voy a pasar una posición con la variable que le voy a llamar position. Posteriormente pongo 2 puntos y aquí voy a guardar en una variable temporal a mi referencia del primer elemento que en este caso sería head. Y luego, después de esta definición, voy a preguntar if la posición, if position es igual a la primera, es decir, quiero eliminar el elemento de la primera posición. En este caso, voy a almacenar en una variable temporal a head para poder actualizar las referencias. Y en este caso, ese elemento temporal que viene siendo el head, le voy a decir que sea la referencia de su siguiente elemento y lo voy a guardar en head. Posteriormente, devuelvo el head para actualizar las
referencias. Si eso no ocurre, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Al nivel del if voy a definir una variable que se llame prep, que básicamente va a representar ese elemento antes del que quiero eliminar. En este caso no va a tener referencia a nada, le voy a poner none y con un for voy a intentar llegar a ese elemento anterior para poder actualizar las referencias, porque una cosa es llegar al elemento que quiero eliminar, pero no lo puedo eliminar directamente, sino tengo que tener una referencia al elemento anterior para poder actualizar esas referencias. Bien, eso lo voy a hacer con for y inRange para iterar sobre los elementos desde 1 hasta la posición. Con position ponemos 2 puntos y temporalmente voy a poner en la variable prep mi variable temporal, que en este caso va a ser esa referencia a un elemento que voy a ir almacenando, y luego voy a actualizar temp con el elemento temporal con su referencia al siguiente elemento. Parece un trabalenguas, pero aquí básicamente lo que va a hacer es que va a ir actualizando la referencia del siguiente elemento hasta llegar a la posición que necesito. Posteriormente, alineado al for, una vez que itere y que actualice esas referencias, ese elemento anterior al que llegué para poder actualizar, lo voy a igualar con el elemento que estoy actualizando, en este caso temp.nest, y posteriormente voy a hacer un return del head. Parece que todo está bien ahí. Ahora lo que vamos a hacer es la definición de la función que me va a imprimir la lista. Ya la hemos utilizado, pero aquí le vamos a agregar una pequeña variante. Entonces vamos a poner def print list y le voy a pasar el head. Ponemos 2 puntos y vamos a iterar que mientras la cabeza while head is not none, es decir, mientras tenga algún elemento, pues que nos imprima, y voy a utilizar la notación siguiente con una cadena literal. Entre llaves voy a poner head.data, es decir, el dato que tiene el elemento actual. Voy a poner un símbolo como de una flecha. Voy a cerrar comillas, eso es lo que quiero que se imprima, el elemento actual donde inicia la lista y su valor, flecha, y luego pongo una coma, end igual a un espacio, y luego que me actualice el head al siguiente elemento con head.nest. Voy a separar aquí para que se lea mejor. Ahora, cuando haga eso, cuando ya finalice y llegue al final de la lista, me voy a alinear aquí con el while y voy a poner un print y que ponga, por ejemplo, null, porque en este caso ya no habría referencia. Es una forma diferente de imprimir, básicamente cuando llega al final de la lista. Ahora sí, ya acabamos. Ahora lo que vamos a hacer es copiarnos estas 4 líneas para ahorrarnos un poco de tiempo. Y recuerda que esta línea if name es igual a main básicamente es para validar que estamos en el hilo principal de ejecución. En este caso voy a generar un nodo con un valor de 1, 2, 3 y 4. Recuerda que esta notación es básicamente para ahorrarme variables, donde una vez que actualizo la referencia al siguiente elemento, pues voy generando ahí mismo el nodo para ahorrarme variables, pero todas esas referencias sí se van a generar. Ahora, después de esto voy a poner el elemento que quiero eliminar. En este caso le voy a decir que la position en este caso sea igual a 13, es decir, quiero eliminar este nodo y voy a mandar llamar a delete node, pero en este caso ya la tengo así. Le voy a pasar el head, que es el primer elemento, la position que quiero eliminar, y recuerda que esto
me devuelve el head. En este caso le voy a indicar que me lo devuelva en la misma variable head. Y ahora sí, para finalizar, que nos imprima la lista con head. Parece que no me falta nada. Déjame hacer una pequeña revisión y pareciera aquí que no va a faltar nada. A ver, voy a dejar ahí un espacio y creo que todo está bien. A ver, vamos a ejecutar y aquí está. Tenemos la lista donde inicialmente habíamos generado 4 nodos, pero le dijimos que eliminar el de la posición 3. Entonces, al eliminar el número 3, la referencia del elemento previo debe actualizarse al elemento al que hacía referencia como elemento siguiente del nodo que fue eliminado. Por eso es importante ubicar al elemento anterior y eso lo hacemos aquí con prep. De esa manera es que encontramos a el elemento anterior y poder actualizar las referencias. ¿Es necesario actualizar la referencia del primer elemento? No. La del segundo sí. La del cuarto tampoco, porque este pues ya tiene su referencia final. Así es que bueno, esta es la implementación de la eliminación de un nodo en una posición en específico. Y ya casi finalizamos. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la eliminación de un nodo al final de la lista. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los ejemplos anteriores. Reutilizo la definición de la clase node y en este caso ahora voy a definir un método que se llame remove last node y también le voy a pasar el head. Eso, fíjate cómo lo vamos a ir validando. Primero vamos a preguntar si la cabeza, si el head is none, es decir, no hay nada en la lista, pues return none. Ahora, posteriormente voy a preguntar que si la cabeza, su siguiente elemento is none, por si la lista tiene un solo elemento, entonces haga un return de none, es decir, pues no nos devuelvas nada. Ahí hemos cubierto algunas validaciones importantes, pero ahora fíjate, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar ese elemento previo. Le voy a llamar second last o penúltimo y en este caso lo voy a inicializar con el head. Imagina que tenemos una lista de 5 elementos. Ahora vamos a preguntar, alineándome con la variable para no cometer un error en la lógica. While, mientras ese elemento penúltimo, second last, punto nest, es decir, ese elemento y su siguiente elemento, nest, punto nest, is not none, es decir, hay una referencia adelante de este elemento. Si eso se cumple, voy a seguir avanzando y voy a ir actualizando second last es igual a second last punto nest. En este caso es como si nos adelantáramos a un siguiente nodo para poder tener visibilidad y poder saber si va a tener un fin. Bueno, cuando lo encuentre y que ya no vea que tiene, es que ya encontramos ese que queremos eliminar, porque recuerda que el último elemento de la lista no tiene referencia. Bien, una vez que lo encontramos, salimos del while y ponemos second last punto nest igual a none y hemos terminado. En este caso le voy a poner return de la cabeza de mi lista, porque básicamente aquí ya terminé. Déjame validar que no se me haya pasado nada. Creo que no. Second last. Hacemos el while. Iteramos. Actualizamos y devolvemos. Creo que está bien. Ahora lo que voy a hacer es básicamente la función de imprimir. Pero básicamente pues va a ser como esta que tenemos aquí. La voy a pegar y en lugar de null ahora vamos a ponerle none. Y ya terminamos nuestra lógica.
voy a reutilizar. Vamos al primer ejemplo, hasta aquí de hecho, porque quiero 5 nodos. Entonces voy a copiar esto de por aquí y le voy a dar a mi lista los valores de 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 nodos enlazados. Este último nodo no tiene referencia, entonces lo que va a hacer el algoritmo es ir buscando 2 adelante si todavía hay una referencia. Si sí, avanza al que sigue. Pregunta por 2 adelante. Si sí, avanza. ¿Tienes 2 referencias? Si sí, avanzas. Entonces avanza al que sigue y dice, ¿tienes 2 referencias? No, en este caso, este sería el elemento al que le vamos a actualizar la referencia y el que vamos a eliminar pues es este. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a asignar a head, remove, last node y en este caso vamos a pasarle el inicio de la lista y vamos a imprimir con print list esa lista. Creo que no hay ningún error, así es que si todo está bien lo voy a poder ejecutar sin problemas. Y sí, va buscando 2 elementos después del actual en el que se encuentra el recorrido de la lista y busca si hay una referencia. Si no la hay, entonces nos encontramos en el penúltimo elemento y ese es al que le actualiza la referencia, como aquí lo vemos. Y bueno, aquí lo único que estamos haciendo es imprimir la palabra none para simular que hemos eliminado ese elemento de la lista. Realmente no desaparece, no lo hemos eliminado de la memoria, solo estamos actualizando las referencias, como aquí lo puedes ver. Bueno, ¿qué te parecieron estos 3 algoritmos interesantes, verdad? Bueno, con esto hemos concluido. Vamos a implementar en otro video los algoritmos de búsqueda en una lista y de recorrido de la misma, que de alguna manera ya lo vimos aquí con el print list, pero básicamente es para ir cerrando todo el ciclo de el conocimiento sobre las listas. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto. Bye.